Buenas noches, queridos amigos de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación en Lima. Yo soy Ana Cristina Villa, pertenezco a la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, soy teóloga, profesora en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, desde donde les hablo esta noche. Agradezco la invitación del Padre Juan Carlos Riva a compartir con ustedes este espacio. Voy a hablarles de la historia del amor que cambió mi historia. Y voy a hacerlo porque cuando un amigo pide un favor, no se le dice que no, aunque te pida algo difícil y complicado, y sobre todo algo que te asusta. Porque eso fue lo que me pasó hace unos días cuando el padre Juan Carlos me llamó para pedirme que les compartiera estas palabras. Y no pude decirle que no, porque él es alguien a quien le debo mucho. Le debo haber encontrado el amor que cambió mi historia. Y como él conoce esa historia, le pareció que compartirla podría ser de ayuda. Así que les comparto mi historia. Lo hago con la conciencia de que es la mía, y aunque siento que me pertenece como le pertenecen a uno sus bienes más preciosos e íntimos, también me doy cuenta de que un poco esta historia no me pertenece, porque no es solo mi historia. Es la historia de un amor que me buscó a mí, me persiguió, podríamos decir, y me atrajo así. Pero es la historia del amor que también te busca a ti, y a ti, sí, y también a ti. Nos busca a todos, porque de Él venimos y hacia Él vamos. Y mientras caminamos en esta tierra, no deja de buscarnos para traernos a Él como la fuente atrae a la sierva que sedienta busca el manantial de agua. Les comparto esta historia pidiendo a Dios que ayude a que cada uno encuentre, rescate y valore su propia historia, porque cada uno de nosotros es una historia única e irrepetible de un amor sin medida que nos busca y nos llama. Mi historia es la historia de una niña que le encantaba mirar las estrellas. De niña con mis primos pasábamos vacaciones juntos en una finca en las montañas cerca de mi ciudad Medellín. Y nos encantaba tirarnos en el pasto en las noches a mirar las estrellas y hablábamos de todo, tonterías, chistes y también de nuestros sueños. Pero nunca he olvidado la sensación que experimentaba ahí tirada en las noches mirando las estrellas. Era una sensación que me encantaba, aunque no era algo fácil de describir. Estar en silencio, en la oscuridad, mirando las estrellas, me hacía sentir chiquitita porque era como verme ante un mundo inmenso, un universo incalculable, y constatar que no soy más que un punto diminuto en un planeta diminuto que da vueltas en torno a una estrella de medianas proporciones, ubicada en un rinconcito del universo. Así que mirando las estrellas pensaba, soy nada. Pero a la vez esas mismas estrellas me hacían sentirme como fascinada, atraída por ellas. Era como si esa inmensidad me llamara, me dijera, ánimo, tú eres algo grande, tú tienes una semilla de esta grandeza dentro de ti. Por eso no era una sensación fácil de describir, era sentirme pequeña y grande a la vez, diminuta e infinita. Y esa paradoja entre esos dos sentimientos me hacía sentirme rara, pero me fascinaba. Y la otra sensación muy fuerte que recuerdo tener de niña era la que experimentaba cuando salía de la ciudad de paseo con mi familia, mientras miraba por la ventana del carro los innumerables barrios y barriadas de mi ciudad, mientras me dirigía hacia algún lugar de vacaciones o de paseo. Viendo esas hileras innumerables de casitas construidas de cualquier manera, esas cantidades de personas, grandes, niños, viejos, perros, gallinas, por las calles, por los cerros, viendo todo eso empezaba a sentir de nuevo esa paradoja. Yo soy nadie para hacer algo por ellos, pero al mismo tiempo sentía una energía dentro de mí que se despertaba y me decía que soy justamente alguien que puede hacer algo. En un momento pensé que debía hacer política y buscar ser presidente de Colombia. Pero de ahí ese amor se fue haciendo más claro, más directo, y digamos que irrumpió de manera más evidente. Yo estudié en un colegio de religiosas y sin duda a ellas les debo mucho de lo que se iba cocinando en mi interior. En los últimos años del colegio, estas religiosas nos llevaban a toda la clase, unas 35 a 38 niñas,
a vivir 3 días de retiro en una casa de ejercicios espirituales muy bonita, silenciosa y rodeada de espléndida naturaleza. Obviamente para nosotras, chicas inquietas y buscando diversión, estos ejercicios espirituales eran ocasión de las más arriesgadas travesuras y aventuras, se pueden imaginar. Pero no es esa la parte que les voy a contar, sino lo que me pasó un día, entre travesura y travesura, cuando la heroica hermana logró hacernos entrar en la capilla y hacer silencio. Imagínense ustedes el cuadro, éramos unas 35 chicas de unos 17 años y esta admirable mujer logró, no sé cómo, que estuviéramos en la capilla en silencio. Era un silencio profundo, era un silencio elocuente y era un silencio que empezó a hablar. Yo recuerdo la elocuencia con la que empezó a hablarme a mí ese silencio. Empezó a entrar en mí como el agua entra en la tierra reseca. Empecé a descubrir una belleza impresionante en ese silencio. No sé, había algo muy conmovedor. Pero yo estaba atravesando un momento de serias dudas de fe. Dudaba de la existencia de Dios, dudaba de las cosas que me enseñaban en el colegio, de lo que oía en misa, de tantas cosas que desde niña me habían enseñado y que ahora, jovencita inquieta, me parecían un poco a veces hasta irracionales. Pero este silencio era diferente. Este silencio hablaba, tocaba, conmovía, y yo no entendía bien qué me estaba pasando. Recuerdo que en un momento me quedé mirando fijamente el crucifijo que presidía la capilla y sentí un enorme contraste entre mi vida llena de fiestas, novios, ires y venires, diversión, prepararse para la universidad, y ese silencio que gritaba algo que yo no acababa de comprender. Y no se me ocurrió mejor respuesta que mirar al crucifijo y lanzarle un reto que tuvo más o menos esta forma. Yo no sé si tú existes o no, pero lo voy a averiguar. Te prometo que lo voy a averiguar. Y si existes, te voy a seguir y te voy a servir. Pero si no existes, me voy a dedicar a decirle a todo el mundo que eres el más grande engaño. Menos de 2 meses después de esto, conocí al padre Juan Carlos. En ese momento no vinculé estos dos eventos, solo lo hice unos años después. Gracias al encuentro con el Padre pude reconocer el rostro vivo y real de ese Dios que con todas estas experiencias juveniles había estado tocando a mi puerta y pude encontrar una manera concreta y que me atraía muchísimo para seguirlo. Así que me comprometí intensamente en dirigir agrupaciones juveniles, participar de actividades de formación y ayudar en todo lo que se necesitaba. Y poco a poco fui encontrando que no estaba sola en estos deseos grandes y que era hermoso tener amistades con las cuales compartir los sueños por ayudar a un mundo mejor. Pero lo más hermoso fue encontrar que había alguien con A mayúscula que me conocía y me había traído hasta ahí. Alguien que me miraba con amor y que lo había estado haciendo desde las estrellas, desde la miseria humana que me conmovía el corazón. Y ahora era como haber llegado a casa. Así que fui entendiendo que mi vieja fascinación por las estrellas y mis deseos de hacer algo por la gente en realidad son un reflejo de las preguntas y los sueños que todos tenemos adentro. Y que aquella sensación rara, fascinante y tremenda a la vez no la experimentaba solamente yo, sino que también la experimenta quien se abre a ese Dios que no es tanto algo, sino más bien alguien que nos conoce, nos ama y nos llama. Alguien que nos creó, nos salvó y nos invita a hacer de nuestra vida algo hermoso y grande. Eran deseos de Dios. Eso que yo sentía eran anhelos de Dios. Sed de Dios expresándose movida por las estrellas o por la humana miseria. Una sed que clamaba mi corazón y es así que empecé a conocer más a Dios. Lo más hermoso que recuerdo de esos primeros años fue ir aprendiendo a rezar. Me gustaba particularmente quedarme mirando el crucifijo en silencio, como queriendo entrar en su misterio. Y recuerdo sentir que me decía muchas cosas, no palabras, no sé cómo más decirlo, cosas. Me transmitía algo, no sé, me enseñaba. Era como si fuera formando algo en mi interior, algo que no siempre se traducía en palabras.
iba formando y transformando. Pero sí hubo un momento en que tuve la expresión clara y nítida de que me decía, tú eres mía. Era de noche, era un jueves santo. Había pocas personas en la capilla en ese momento. Era una noche de vigilia. Yo sentí que algo me cambió adentro, porque al sentir eso, yo estaba lista para contestarle, sí, Señor, soy tuya. Y esa es una certeza que nunca, ni en los momentos más oscuros y tormentosos de mi vida, se ha movido. Soy suya. Hasta ese momento yo había tenido varios muchachos revoloteando en torno a mí. Algunos me gustaban más que otros. Con algunos yo había tenido algo más o menos serio. Y tenía un anhelo enorme de ser amada de verdad. Pero lo cierto es que después de la oración de aquella noche, los muchachos comenzaron a interesarme menos, cada vez menos. Me di cuenta de que eso ya no era para mí. Me di cuenta de que se había metido en mi vida un amor que me había cambiado la vida. Y aunque la cosa un poco me asustaba y me daba cuenta de que iba a causar revuelo en mi entorno, había una certeza clara y nítida, de fondo, como claras y nítidas, habían sido esas palabras, tú eres mía. Esta historia está en la base de una historia de amor que ya dura más de 25 años. Está en la base de la opción que hice por la vida consagrada y que sellé en mi compromiso perpetuo en 1998. Como todas las largas historias de amor, la mía ha tenido sus vueltas y revueltas, sus altos y bajos, sus idas y venidas. Es una historia que a mí me importa porque es la mía y que tiene sentido compartirla con ustedes hoy porque sé que en cierto sentido esta historia también es la tuya. Porque ese amor que me buscó, me persiguió y se metió en mi vida, está buscándote también a ti. Está tocando también a tu puerta. Porque Dios no es una idea. Dios no es una hermosa doctrina. Dios no es un sistema moral que debemos cumplir. Aunque en nuestra fe haya hermosas doctrinas e importantes enseñanzas morales, Dios no es eso, no. Dios es el misterio de amor del que viene nuestra vida, que le da su origen, y es el misterio de amor hacia el que nos encaminamos, pues todos algún día terminaremos este camino terreno, que es lo único que conocemos, para ir a encontrarlo por su misericordia y llegar a su regazo paterno por la eternidad. Encontrar de modo personal y real a Dios y empezar a establecer una relación con Él es la cosa más hermosa, la cosa más grande, la cosa más importante que puede hacer un ser humano. Y los creyentes tenemos que hacer un esfuerzo grande por pasar de un Dios idea o un Dios sentimiento a un Dios misterio personal de amor que toca mi vida. Es hermoso, pero a la vez asusta, da miedo. Da más vértigo que contemplar las estrellas infinitas o las humanas miserias, porque Él es un misterio mucho, mucho más inmenso. Y es un misterio que no controlamos, que nos sobrepasa y nos llama a Él. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ayer celebramos, tras los días de Pascua y de Pentecostés, la fiesta de la Santísima Trinidad, fiesta del Dios en quien creemos, que es un hermoso e inalcanzable misterio de amor. Pero este misterio inabarcable quiso hacerse comprensible, accesible, abarcable, y por eso el Hijo tomó forma humana, para hacernos de puente hacia Dios. Es por eso que el camino para entrar y sumergirnos en el misterio de Dios es su Hijo, hecho hombre, que vivió, amó, caminó como hombre en este mundo para conducirnos al Padre. Y este Hijo se entregó por nosotros para alcanzarnos la posibilidad de vivir de la vida misma de Dios en nuestra vida, para encender esa chispa de divinidad que todos tenemos adentro, por haber sido creados a su imagen y semejanza, por haber sido sellados de modo indeleble con el bautismo. En Jesús el misterio de Dios se nos ha hecho cercano, pero ojo, sigue siendo misterio. Él habló con lenguaje humano, pero a veces era difícil entenderlo, porque hablaba de las cosas de Dios y porque señalaba el camino hacia Dios. Las Escrituras nos hablan con palabras conmovedoras de este amor, ya sea cuando lo anuncian en el Antiguo Testamento
o cuando lo muestran hecho realidad en el Nuevo Testamento. Conocer las Escrituras es conocer a Dios, porque son palabras que no son meramente humanas, son palabras que cuando leemos y comprendemos en su sentido hondo, tocan, transforman, cambian vidas, cambian historias, porque son escritas justamente para eso, para tocar historias. Mi historia, tu historia, e invitarla a avanzar hacia Él. Esto es lo que significa palabra de Dios. Por eso te invito a que tras escuchar mi historia, te preguntes ahora si a lo mejor en tu vida ha habido algo parecido. Mi historia de amor con ese Dios que entró de modo irrevocable en mi historia es la historia de ir creciendo en comprender lo que significó esa frase que escuché esa noche. Eres mía. No solo comprenderlo racionalmente, sino comprenderlo en todos sus alcances. Ir dejándome guiar por esa certeza, aferrarme a ella en medio de las tormentas, buscar en esas palabras la razón última de todo lo que he ido viviendo, el horizonte último de todas mis decisiones. Soy suya hoy, lo mismo que lo era al inicio del camino, pero también soy suya hoy, de modo muy diferente. ¿Y tú? ¿Cómo describirías tú la historia de amor del Dios que te busca? ¿Cómo la contarías? Piensa un momento. Piensa en los modos como ese misterio infinito de Dios se ha metido en tu vida. Piensa en esas cosas por medio de las cuales te ha tocado, despertando tu sed de Dios. Si no lo logras hacer ahora, póntelo como tarea para después, pero piénsalo. ¿De qué modo el misterio de Dios, en qué ocasiones de mi vida ha entrado y se ha hecho presente? Y hay una cosa que es importante para poder contar la historia del propio amor de Dios, es que no se trata de describir solamente esta historia como si fueras tú solo a contarla, se trata de recordarla, comprenderla y descubrirla en diálogo con Él. Un poco la comprendes tú y un poco te la muestra Él y te dice, mira, aquí, ¿te acuerdas? Aquí. Y esto puede no ser fácil porque a veces no sabemos oírle, no sabemos escuchar a Dios. Es quizás una de las habilidades que más necesitamos los cristianos para poder vivir más en esta relación personal con Dios, aprender a escucharlo. Y yo me preguntaba si puedo, tras estos años de camino, dar algunos tips que pueden ser útiles para quien quiera abrir más las puertas del corazón al misterio del amor de Dios. Si quieres asomarte a este misterio, te voy a dar 7 tips que espero que sirvan. Primer tip, busca el silencio. No le temas al silencio. El nuestro es un mundo que huye del silencio y que busca llenarlo siempre de ruidos. Pero todos tenemos un mundo interior hondo, rico e infinito que brota cuando buscamos el silencio. A veces vivimos dándole la espalda a nuestro mundo interior o tememos sus reclamos. Bueno, no le tengas miedo. Busca dejar que tu mundo interior se exprese en el silencio. Busca el silencio y cuando estés en él, escucha. Escucha con atención. Y segundo tip, ligado al anterior, búscalo cotidianamente, no una vez, no a veces. Eso puede servir, pero sirve más si lo buscas cotidianamente. Si te concedes un espacio todos los días, que no llenes con tus quehaceres, con tus cosas, con tus pensamientos, tus palabras o incluso tus lecturas santas y piadosas. No, un espacio de silencio en el que Él pueda hablar. Aun si es breve, hacerlo seriamente te dará mucho. Además de buscar cotidianamente momentos, aunque sea breves, pero de silencio, para encontrarte contigo mismo y con Dios, este es el tercer tip, busca también pasar días en silencio, escuchándote para escucharlo. Frecuenta retiros. Estoy segura de que en tu ciudad, en el lugar donde te encuentres, en Lima o en otras partes, debe haber propuestas buenas y bonitas de retiro. Hoy por hoy en la iglesia hay varias, bastantes.
Busca retiros y frecuéntalos, porque ofrecen un espacio especial, un ambiente protegido, donde hay ocasiones muy hermosas de silencio y para que el mundo interior empiece a salir. Entonces, busca el silencio, búscalo cotidianamente, búscalo con momentos fuertes de silencio en retiros, pero además, cuarto tip, búscalo con paciencia. Los frutos de estos espacios de silencio no se hacen sentir de manera inmediata. No actúan con la misma eficacia con que actúa un analgésico cuando tenemos un dolor o un antibiótico cuando tenemos una infección, pero actúan, van transformando, van trabajando nuestro interior. Por eso es fundamental la perseverancia y la paciencia, además de la cotidianidad. Si te parece que estás perdiendo el tiempo, persevera. Si te parece que no está pasando nada en esos momentos de silencio que dedicas a buscar a Dios, persevera. Si sientes que estás desconcentrado y que en realidad te pusiste a pensar en otras cosas, persevera. Si te decides y te propones a buscar a Dios en la oración silenciosa, prepárate para perseverar cuando te parezca que no estás alcanzando nada, porque la verdad es que estás haciendo mucho, muchísimo, y solo la paciencia perseverante te permitirá constatar cuánto has estado haciendo. Quinto tip, lee y conoce la escritura y no temas ir directamente a ella. Si hay cosas que no entiendes, pregunta, busca información, busca formación. Dios nos habla en la escritura, es su palabra para nosotros, así que vale la pena todo el esfuerzo que tú puedas poner en acercarte a la escritura y en formarte para comprenderla cada vez mejor. Haz de la lectura de la escritura parte de tu oración cotidiana. Hay buenas apps para esto. Hay apps sobre el Evangelio del día, algunas con comentarios muy bonitos que ayudan a entenderlo mejor. Esa es una bonita y sencilla manera de ir avanzando en la lectura de la escritura. Sexto tip, busca compañía y consejo de personas que hayan caminado un poco más que tú, con más experiencia, y déjate acompañar y guiar por ellas. Las conversaciones espirituales con personas más experimentadas que nosotros son una importante ayuda para confirmar los pasos que vayamos dando en el camino o buscar respuesta a nuestras dudas, aclarar temores. Los cristianos siempre hemos sido caminantes en grupo, acompañándonos y sosteniéndonos unos a otros. Esto es en última instancia lo que es la iglesia. Y séptimo tip, aprende el arte del discernimiento espiritual para poder saber distinguir las cosas que escuchas en tu interior y aprender a reconocer las que vienen de Dios de las que no vienen de Él. Esto requeriría de por sí una charla, un curso, pero hay buenos libros, buenos podcasts, cursos online que introducen al discernimiento. El discernimiento es un arte que hay que aprender con paciencia y ejercitándose en ella. Es un paso fundamental porque es cierto que Dios habla en nuestro interior, pero también es cierto que el mal espíritu lo hace también Él. Y es vital ejercitarse por eso en el arte de reconocer las distintas voces que nos hablan dentro para poder decidir en consecuencia. Esta niña que amaba mirar las estrellas, que se conmovía viendo la miseria de nuestro pueblo, ha ido aprendiendo que el camino no es fácil, que debemos avanzar paso a paso. Una vez escuché de alguien una analogía que con el paso de los años entiendo cada vez mejor y me gusta cada vez más. Cuando se maneja de noche en una carretera, se vive una experiencia muy semejante a la de quien se aventura a buscar una relación con Dios. Manejando de noche en una carretera que no cuenta con iluminación pública, avanzamos solamente con la luz de nuestro carro. Pero esa luz ilumina solamente los próximos 2 o 3 metros o poco más. Y no sabemos de verdad qué hay más allá. No se ve nada. Solo se ve negro y se ve la luz que ilumina los próximos 2 metros. Y solo vas viendo a medida que vas avanzando. Si te agarrara el pánico y te detuvieras porque en realidad no sabes si la carretera sigue o si hay un precipicio, si el puente sigue o si está cortado a la mitad, no llegarías nunca a casa. Tienes que avanzar. Pero para avanzar necesitas una confianza fundamental de que la carretera sigue y de que el puente no está cortado. En realidad, todos los que viajamos por carretera en las noches lo hacemos con esa confianza. La carretera sigue, aunque yo no la vea. El puente está entero y por eso lo cruzo.
pero es una confianza que la hacemos sin siquiera pensarla. Sin embargo, sin esa confianza no seríamos capaces de avanzar. En el camino de buscar a Dios hay que hacer lo mismo. Confiar en que iremos comprendiendo los pasos necesarios para avanzar. No dejar de avanzar porque no ves el camino clarísimo hacia adelante o no sabes dónde te va a terminar, a dónde te va a conducir. Jesús dice muchas veces en el Evangelio, es quizás la frase que más repite, no tengas miedo, porque sabía que sus discípulos los estaba invitando a una aventura grande, a una aventura, digámoslo así, peligrosa, a una aventura arriesgada, y por eso les decía una y otra vez, no tengas miedo. También a ti hoy te dice, no tengas miedo y no busques falsas seguridades. Y no tengas miedo de escuchar esas voces por las cuales el misterio también a ti te ha estado llamando y te ha estado atrayendo para invitarte a una aventura de amor con Él. No tengas miedo, avanza en este camino con las luces que tienes hoy. Busca el rostro de Dios. Te aseguro que no quedarás defraudado. Bueno, hasta aquí lo que tenía yo por compartirles. Yo estoy entonces ahora dispuesta por los próximos minutos a responder sus preguntas. Entonces, sean todos muy bienvenidos a escribir en el chat del evento las preguntas o también comentarios que quieran hacer para que empleemos los minutos que nos quedan en responder sus preguntas. Ya tengo dos que son en realidad muy parecidas, de Betty y Leonor, que preguntan cómo mantener ese contacto personal o vital con Dios. Bueno, los 7 tips que yo les di estaban orientados a eso y creo que tanto Betty como Leonor escribieron eso antes de la parte de los tips en la charla, pero además de los 7 tips que ya les di, que están muy centrados en buscar el silencio y en buscarlo de manera perseverante, en buscarlo con mucha paciencia, en buscarlo sin esperar frutos inmediatos, creo que también está en detectar cómo se manifiesta dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, la sed de Dios, el deseo de Dios. Yo les conté cómo se manifestaba en mí de niña, con esa fascinación que me presentaban las estrellas, con esos deseos de hacer algo por los que más sufren. Pero yo lo que haría sería preguntarme, que cada uno de ustedes se pregunte, bueno, ¿y a mí cómo me toca Dios? ¿Cuáles son las cosas que mueven mi interior? ¿Cuáles son los sentimientos que mueven mi interior que me hacen como desear ese infinito, que me hacen encontrar con ese infinito que vive dentro de mí? Creo que es un ejercicio que no es fácil y como les decía, muchas veces el ruido, las ocupaciones, las carreras en las que vivimos en nuestra vida lo hacen difícil, pero tratar de hacer el ejercicio de hacerme esta pregunta y de buscar ese deseo de infinito que todos tenemos adentro. Ese es el punto de partida, porque por ahí es por donde Dios nos va tocando y guiando para encontrar y tocar de manera personal nuestro corazón. Eh, y está, obviamente tenemos que mantener nuestra vida de oración, nuestras prácticas de piedad, hacer aquellas cosas que nos hacen rezar y encontrar a Dios de manera más profunda. No sé, a algunas personas les gusta mucho el rosario, a otras personas les gusta mucho las lecturas espirituales, las visitas al Santísimo, que lamentablemente en tiempo de pandemia tienen que hacerse de manera virtual, pero cada uno de nosotros tiene que encontrar cuáles son aquellas actividades de oración, actividades espirituales que más le tocan el corazón, pero lo más importante es que esas actividades sean medios para que yo encuentre ese deseo de infinito, ese deseo de Dios, ese deseo de encuentro con el misterio de Dios que está en mi corazón. Y que cuando lo encuentre, no tenga miedo y me lance a vivirlo, a buscarlo, a seguirle la pista. Con la confianza hay que tener como la de la carretera que hablábamos hacia el final. Entonces, yo alentaría por esos lados, los tips y seguir sin miedo buscando la respuesta. Bueno, vamos a mirar qué más. Hay más preguntas probablemente. Bueno, hay agradecimientos, gracias a ustedes por la atención.
A ver, ¿qué otro? Bueno, aquí hay una pregunta. Si puedo contar un poco de los altibajos, idas y venidas, me pregunta Pablo. Bueno, Pablo, son creo que los altibajos, idas y venidas que hay en toda vida humana, ¿no? Por la propia pobreza y miseria de nuestra respuesta, por las vicisitudes de la historia, de la vida, de los sufrimientos que vienen de todo tipo y que por lo que te conozco, sé que tú también conoces. Pero lo que yo he encontrado es que en medio de todas esas tormentas, ese encuentro con el misterio personal de Dios es de verdad una base firme que resiste ante las tormentas. Y para mí ha sido la base firme en las peores tormentas que también yo he atravesado. Como decir, bueno, se puede caer todo en torno a mí, pero si hay algo que no se cae es esa certeza de que Dios tocó mi corazón y lo sigue tocando aún hoy, aunque a veces pasen muchos meses, tiempos sin sentirlo sensiblemente, pero como que esa certeza no se mueve. Entonces, eso podría decirte sobre los altibajos, idas y venidas. Si te pues hablamos. este, Porque eso puedo decir por ahora. Bueno, hay agradecimientos, gracias a ustedes. Aquí dice Sonia. Cuando tenía 11 años tenía mucha inquietud de saber cuál era la religión verdadera y me pasó algo sorprendente, me sucedió un accidente y la imagen del Señor de los Milagros y la Virgen de la Nube me protegieron para no quedar desfigurada. Qué bonito, Sonia. Gracias por compartirnos tu experiencia. Y sí, eso, son maneras como Dios irrumpe en nuestras vidas. Entonces, todas esas experiencias hay que atesorarlas mucho, hay que hacer de ellas un tesoro para seguir creciendo en nuestro camino espiritual. ¿Qué pasajes bíblicos, dice Cristian, recomendarías o te han ayudado en los inicios de tu actividad espiritual? Ay, mira, para mí, iniciando mi vida espiritual, los evangelios, los 4 evangelios y las cartas de San Pablo. Esos inicialmente me fueron una belleza de escuela, de contacto con Dios. De verdad que comenzaría por ahí. También los salmos, los recomiendo muchísimo. Hay algunos más difíciles de entender que otros, pero los salmos en general son oraciones salidas del corazón de alguien y como son palabra de Dios, son escrituras, son también inspiradas por Dios, entonces son una belleza de instrumento para aprender a rezar. Muchos santos han tenido la experiencia de aprender a rezar justamente con los salmos. Entonces yo te recomendaría, Cristian, empezar por ahí. Evangelios, cartas de San Pablo y salmos. Pablo, otra vez. Pablo, ¿podrías contarnos esta experiencia de Tú eres mía? ¿Cómo tuviste esta certeza tan clara? Ay, Pablo, no, es que no la sé explicar mucho más. Fue simplemente un momento de oración. Ni siquiera fue palabras que yo escuché, fue como que una certeza es que no la sé describir con mejores palabras, que es una certeza de que tú eres mía y yo creo que es una gracia, ¿no? Yo no la tuve porque yo me esforcé, yo no la tuve porque yo había sido muy buena muchachita hasta ahí, al contrario, yo había sido medio loquita, pero simplemente creo que, claro, obviamente me había ido acercando al Señor, estaba aprendiendo a rezar, estaba buscándolo, pero creo que fue una gracia. Yo no la puedo explicar más que eso y una gracia que, como te decía en la pregunta anterior, se ha mantenido firme incluso en medio de las tormentas. Sigamos, Ricardo. ¿El amor para lograr el encuentro con Dios debe ser un amor ágape? Sí, claro, tiene que ser un amor ágape. No sé si entiendo bien la pregunta, pero me imagino que te refieres a un amor de caridad. Sí, yo creo que ágape es la palabra griega más plena para expresar el amor. Hay otras palabras que también traducen como amistad, también traducen como cariño. Creo que tiene que tener un poco de eso también, un poco de amistad, de confianza, de cariño, pero ágape también tiene la dimensión de oblación, de don, y creo que debe ser un amor de don, de donarse a Dios, sin importar cuál sea nuestro estado de vida, porque todos estamos llamados a darnos a Él, pero
pero eso somos capaces de hacerlo solo cuando descubrimos cómo Él se ha donado primero a nosotros, ¿no? Entonces, cuando tú descubres cómo Él se ha dado todo por ti, sin límites, sin, ¿cómo decirlo? Sin reservarse nada, entonces tú también eres capaz de responderle desde nuestra pobreza, desde nuestra limitación, porque nosotros no lo podemos amar al mismo nivel que Él nos ama, pero al sentirnos amados hasta el extremo, también nosotros nos impulsamos a amarlo hasta el extremo. Entonces, quizás en ese sentido, espero haber respondido, en ese sentido sí tiene que ser un amor de ágape. Débora dice: muchas gracias, Ana Cristina. ¿Qué recomendaciones me podrías dar para tener ese silencio en esta cuarentena? En mi casa somos bastante. Ay, Débora, sí, aquí en mi casa también somos bastantes. Eh, yo creo que es una cuestión de buscar los espacios. Digamos, de pronto puedes levantarte antes que los demás, de pronto puedes acostarte más tarde que los demás. De pronto hay un rinconcito de la casa calladito donde pasan menos o viene menos la gente o se oye menos la televisión, o puedes hacer cosas tontas y sencillas. Yo, por ejemplo, hago eso. Cuando yo estoy rezando en la capilla, a veces hay una hermana que está montando en bicicleta estática y ese ruido a mí me molesta para entrar a este silencio. Entonces yo hago una cosa muy sencilla, me pongo tapones en los oídos. Entonces, de verdad, a veces podemos hacer cosas tan tontas y sencillas como esas, pero que si nos ayuden a entrar en el silencio, pues valen la pena, ¿no? O ponerte unos audífonos con una música que te calme, que te desconecte un poco del ruido exterior. Busca maneras de encontrar este silencio, sobre todo para que puedas sentirlo de manera elocuente, y apenas termine la cuarentena, pues trata de buscarlo también por fuera. Bueno, otros agradecimientos que después leeré con más calma. Me alegra mucho ver a tantos nombres conocidos. Gracias por estar aquí, gracias por quererme escuchar. ¿Por qué si siempre rezo? Dice Natalie, y estoy cerca de Dios, tengo a veces dudas de mi fe. Natalie, ¿por qué? No sé por qué, pero no importa que tengas dudas de la fe. Digamos, de pronto también una parte importante sea no darle demasiada importancia a esas dudas. De pronto una parte importante sería también aprender el tip 7 que les di, que es el arte del discernimiento, para que vayas profundizando en de dónde vienen esas dudas, para que vayas entrando a mirar qué hay detrás quizás de algunas de esas dudas. O hablar con ellas. También otro de mis tips era buscar hablar de ellas con alguien más experimentado que tú, alguien que lleve un poquito más de recorrido en el camino. Pero las dudas no contradicen la fe, porque la fe es una relación personal con el Señor, y si tú me estás diciendo aquí que siempre rezas y estás cerca a Dios, eres una mujer con fe. Entonces las dudas no excluyen tu fe, las dudas no la niegan, simplemente las dudas expresan que tienes un corazón inquieto, que tienes todavía inquietudes adentro y probablemente lugares de tu corazón a los que Dios todavía tiene que entrar. Así que no dejes que las dudas te desanimen, eso me parece lo más importante. No dejes que las animen. Yo buscaría por esos dos lados que te digo, el del discernimiento o el de la ayuda espiritual de alguien que conozcas, que te pueda aconsejar y que te pueda escuchar en concreto, pero sobre todo no te dejes desanimar por esas dudas que hay. Cuando les hacemos demasiado caso es cuando ellas empiezan a tener más fuerza y hacernos de verdad jugar en contra. Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación me pregunta: ¿qué papel ha jugado tu familia en tu vida consagrada? Pues un papel hermoso de muchísimo apoyo y de muchísima comprensión, porque yo no fui una persona fácil al inicio para explicarles lo que estaba pasando. Yo emprendí muchas locuras en las que hoy, de las que hoy, miro atrás y digo, ¿cómo me soportaron? ¿Cómo me aguantaron? Pero yo no sé, yo creo que así como Dios me dio una gracia muy especial a mí, también se las dio a ellos para que me apoyaran, y lo hicieron con muchísima generosidad y muchísima comprensión. No sé si también ellos un poco se dieron cuenta de que estaba pasando algo grande, pero me apoyaron con muchísimo cariño, y para mí han sido un apoyo
muy, muy importante siempre, con su amor, su comprensión, su cariño y hasta su valoración, la valoración de las cosas que hago. Muchos de ellos están aquí hoy conectados y eso para mí es hermoso saber que se alegran de verme, que se alegran de mi vida y del camino al que el Señor me ha llamado. Entonces, un papel importantísimo de apoyo sin el cual yo creo que tampoco estaría aquí ni habría podido dar los pasos que he dado. Adrica, hola Adrica. Estoy aquí junto a Oscar y mi hija Andrea escuchándote. Primero quería agradecerte por tu compartir y segundo preguntarte, ¿qué consejo le darías a los padres de familia, a los jóvenes y que vemos en ellos una búsqueda en medio de un mundo que no les ayuda a vivir un encuentro personal con Dios? Ay, yo rezo mucho por los padres. Sí, sé que el mundo a veces asusta y hace cada vez más difícil, pero yo creo que yo les aconsejo de también no tener miedo y de simplemente confiarle los hijos a Dios, confiárselos muchísimo. Ustedes han puesto una semilla sólida en esos corazoncitos, ustedes los han acompañado con muchísimo cariño y Dios va a hacer su camino para encontrar de manera personal a cada uno de estos hijos. Yo creo que hay que aconsejarlos, guiarlos, mostrarles buenas opciones, pero por otro lado también Dios respeta de manera impresionante en la libertad de cada uno de nosotros para acogerlo o no, y eso es lo que es a veces duro y difícil, que los padres también tienen que hacer eso, respetar las opciones de cada uno de los hijos cuando ya ellos vayan creciendo y vayan construyendo su vida. Pero yo creo que rezar por ellos, sembrar la semilla que han sembrado en los corazones de ellos y confiárselos a Dios y decirles, bueno, acá está, yo hice toda mi parte como papá, pero acá están y ya quedan en tus manos, es mucho, parece poco, pero obviamente uno les puede invitar a cosas, uno los puede a presentar iniciativas, más ellos crecen, será más su decisión. Y ahí también es bonito, el rol de los papás es un poco el de Juan Bautista, yo creo. Acuérdense cuando Juan Bautista, cuando fue viendo que Jesús empezaba a predicar esa figura tan bonita de Juan el Bautista, discípulos que había hecho todo su ministerio, pero empieza Jesús a predicar y a arrastrar gente. Bautista se da cuenta que dice, ha llegado el momento de que él crezca y yo disminuya. Y un poco eso es lo que pasa cuando los hijos van creciendo, que los papás tienen que ir disminuyendo y él tiene que ir creciendo, tiene que ir asumiendo su propia vida. Y eso está bien que sea así. Pero claro, sé que eso duele, eso es una renuncia. Pero es también una manera hermosa de amar, dejárselos a Dios y confiárselos a Dios. Sonia, gracias a ti. Juan, en un sueño Jesús me dijo, Juan García, en un sueño Jesús me dijo, tenemos que reunirnos. Yo le pregunté dónde y él me dijo, en el Tepeyac. Ay, Juan, y espero que ya hayas ido al Tepeyac. Si no has ido, espérate que se acabe la cuarentena y ahí mismo vas. Sí. Pero bueno, si no puedes ir Jack por alguna razón, dile entonces también tú a Jesús, ¿por qué no puedes ir? Y pídele que te dé otro lugar de cita. Eso te aconsejaría. Pero bueno, de pronto ahí también te están esperando unas gracias, así que ánimo. A ver, estoy aquí leyendo. En esos momentos de silencio, estás en oración. Que es la pregunta de Fernando, me parece. A ver, perdón, se me perdió la pregunta de Fernando, en la que iba. Sí, en esos momentos de silencio estás en oración. Claro que estás en oración, puedes estar meditando un pasaje bíblico, puedes estar simplemente en silencio ante Dios, quedándote con alguna frase de una oración que te gusta mucho. Puedes estar simplemente en silencio, esperando, recibiendo o repitiendo alguna frase que te guste decirle a Dios, que te guste repetirle. Pero el silencio muchas veces
cuando vas ejercitándote en ese arte, el silencio mismo ya es oración, ya es simplemente presencia, estar en presencia del Señor y ponerte en su presencia. A veces puedes ayudarte de palabras, pero llegan también momentos en que ni siquiera necesitas tanto las palabras. Entonces, hay que, por eso el elemento fundamental es el silencio. Que las palabras estén ahí también para ayudarte a entrar más y más en ese silencio, porque es un silencio que es ponerte en presencia del Señor, que es ponerte, sí, ante Él para ponerle tu misterio delante de su misterio y que Él te ilumine. Catherine dice, Catherine Cindy, ¿cómo se puede hacer silencio y escuchar lo que Jesús te dice y no llegar a creer que te está sugestionando? Gracias. Ay, muy buena esa pregunta, importante. Yo creo que para eso es importante el arte del discernimiento, del que hablábamos en el tip 7, porque sí, puede ser que a veces sea simplemente un rumiar tus propios pensamientos, un rumiar tus propios sentimientos, pero creo que la clave también está en ese silencio, abrirse al infinito que todos llevamos adentro, a la vida interior de la que todos tenemos huella adentro. Entonces, yo creo que por eso es distinto un poco a veces la oración de una simple experiencia de meditación, porque es abrirte a alguien más, abrirte al diálogo con alguien más. Ahora, ¿cómo sé que la voz que escucho es de Dios y no de alguien más? Eso es lo que se aprende con el arte del discernimiento. Así que para ti también, Catherine, y para todos va ese tip de eh, aprender el arte del discernimiento espiritual. Es una bellísima manera que tenemos para aprender a leer las cosas que van pasándonos en nuestro interior y que vamos así descubriendo cuando vienen de Dios o cuando vienen de otras voces que también nos hablan adentro. O sea, es cierto lo que dices ahí, que a veces puede ser tu propia sugestión o puede ser también el mal espíritu que nos engaña. Raúl Carlos dice, Ana Cristina, buenas noches. Muchas veces veo las estrellas y me gusta ver la Cruz del Sur y las Tres Marías. Me gustaría ver algo o recibir un mensaje de Dios. ¿Tengo que perseverar? Sí, claro. Tienes que perseverar y tienes que buscarlo activamente. Y yo diría también pedírselo. Si te gustaría saber qué quiere de ti, si te gustaría saber cómo seguirlo mejor, cómo ser un mejor hijo suyo, pídeselo, pregúntaselo. Y sí, si puede ser viendo las estrellas, pues muy bien, o simplemente buscando el silencio de la manera que esté a tu alcance ahora. Bueno, hola Carla. Carla, qué alegría saber escribir, leerte. ¿Cuándo crees que ayuda en medio de esta sociedad la vivencia de los actos de caridad? Saludos. Muchísimo, 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 porque como que también los actos de caridad van haciendo crecer en nosotros el amor, van haciendo que trabaje en nosotros más ese amor que encontramos y que nutrimos en la oración, en la relación personal con el Señor. Entonces, yo creo que para todo este camino de encuentro con Dios, la práctica de la caridad, el ayudar al más necesitado, o el incluso vencernos a nosotros mismos en familia, cuando queremos expresar una emoción fuerte, no sé, por ejemplo, nos dio un mal genio y queremos expresarlo fuertemente, pero hacemos el acto de caridad de pedir perdón, todo eso ayuda muchísimo para seguir creciendo en este camino de amor con Dios. Ya me han avisado que nos quedan solo 5 minutos, entonces voy a tratar de ello porque todavía faltan varias. Dice Rocío, buenas noches, ¿cómo puedo hacer para incentivar a mis hijos adolescentes para alimentar su fe en Dios? Bueno, ya contesté un poco parecido a la pregunta de arriba de Oscar. Yo creo que sí, que hay que mostrarles, enseñarles, sembrar en ellos la semilla, pero también rezar muchísimo por ellos y también confiarles confiarles a Dios, porque son ellos en su libertad los que tienes que escoger. Esa era un poco mi respuesta, pero si la quieres escuchar con más detalle, después la escuchas, porque lo describí con más detalle antes. ¿Recomiendas la meditación para llegar al silencio? Sí, pero mientras sea no solamente en presencia de ti mismo, sino en presencia de Dios. Yo creo que, claro, muchos de esos métodos de meditación que existen como el mindfulness o como otros,
tienen el riesgo, como decíamos antes, de que se te centren demasiado en ti mismo. Mientras sea algo que te saque de ti mismo y te saque hacia Dios, puede ser que algunos métodos de esos te puedan ayudar. Lo importante es que sí te sirvan para entrar en contacto con alguien que está afuera de ti. La oración no es un simple mindfulness, la oración es un diálogo de Dios y tú. Y entonces estos métodos pueden ayudar a entrar un poco en el clima del silencio, pero lo que te ayuda mucho, la fe cristiana, la escritura, la liturgia, la lectura de la Biblia, es a escuchar la voz de Dios que te saca un poco de que esta introspección sea solamente contigo mismo. Cecilia, el silencio más difícil de hacer es el silencio interior. ¿Perseverar en la búsqueda es la respuesta? Sí, aunque a veces, como decíamos también en otra pregunta antes, aunque a veces también ayudarse con cosas externas que te ayuden a entrar al silencio externo. O sea, es muy fácil hacer silencio cuando estás en una casa de retiro, pero es muy difícil hacer silencio cuando en tu casa hay una televisión a todo volumen, los niños están corriendo, en fin. Entonces, buscar maneras de que el silencio exterior te ayude al silencio interior también puede ser de ayuda. Eh, entonces, voy a dejarlo ahí, aunque, porque ya he dicho algunas cosas que pueden servir para poder terminando. Ana, ¿cómo aprender a discernir según tu experiencia? ¿Cómo iniciamos ese arte? Ah, no, es que eso necesita otra charla y yo tampoco es que sea la más experta en discernimiento. Entonces, hay que decirle al padre Juan Carlos que busque a alguien que les enseñe el arte del discernimiento. Pero yo les decía también en la charla, hay cursos online de discernimiento, hay aplicaciones incluso que te enseñan el discernimiento. Así que yo te alentaría, Rocío, a que busques un poco más. María Isabel me dice que cuando logra el silencio se queda dormida. Sí, pues María Isabel, eso pasa a veces cuando estamos muy cansados y no necesariamente es algo que lamentar del todo, pues hay que tratar de meditar en otros momentos o rezar en otros momentos en los que, en los que no estemos tan cansadas, pero, pero persevera también con eso, no importa, persevera y no dejes de buscarlo, no te dejes desanimar, por eso no lo dejes de buscar. Bueno, entonces creo que ya me toca. Los sacramentos ayudan mucho, teniendo a Jesús en tu corazón todo se puede, claro, milagros. Mili, claro que sí, esa es una verdad incontrovertible. Eso, y lamentablemente en este tiempo de pandemia, pues no ha sido tan fácil acceder a ellos y muchos de nosotros los estamos extrañando muchísimo y quizás eso también nos va a ayudar a valorarlos más. Y hay que descubrir en la propia vida espiritual si yo siento que los sacramentos me tocan de manera especial, me ayudan de manera especial, eso pues hay que cultivarlo intensamente para seguir así por ese camino creciendo en la relación con el Señor. Bueno, entonces, aunque he ido muy rápido, más o menos he tratado de contestar todas las preguntas que había en el chat. Les agradezco muchísimo, muchísimo la atención, las palabras bonitas que me han puesto ahí. Ahora las leo con calma porque aquí estaba con el apuro de querer contestar a todas las preguntas. Yo solamente le confío a Dios las gracias que ha derramado sobre todos nosotros esta noche, sobre ustedes que escucharon, pero sobre todo sobre mí que compartí eso. Y le ponemos en sus manos lo que cada uno de nosotros haga con esas gracias para seguirlo mejor, para amarlo más, para conocerlo más. De verdad, anímense a abrirle las puertas del corazón al Señor, que es, como les decía en la charla, y les repito, la cosa más grande y más bella que puede hacer un ser humano con su vida. No dejen de buscarlo y ánimo. Gracias entonces por la invitación a la parroquia y esperamos pues que sigan con estas formaciones espirituales creciendo en este camino de amor y de relación con Dios.